El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Carlos, y buen día, Jesús, y a toda tu audiencia. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, maestra, buenos días, muy bien, buenos días también a quienes nos escuchan. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues Ricardo Anaya vuelve a la política. Olga no dijo cómo, se especula que como candidato a diputado federal o a la presidencia nacional del PAN o a la gubernatura del estado de Querétaro, pero dice que vuelve para proponer cómo recomponer el país. Bueno, desde mi punto de vista pensé que qué tan flaca estará la caballera del PAN, que sale en la palestra cartuchos quemados. Yo creo que con liderazgo ahí en el PAN y luego ya como candidato, pues se dejaron ver muchas inoperancias y ya no se diga, y no estoy dictando sentencia ni mucho menos, todo lo que ha salido últimamente donde se ve también involucrado en los famosos sobornos. No estoy dictando sentencia, que quede claro. En lo que sí me llama la atención, inclusive enlazándolo con este movimiento de Frena, que siento que la clase política no ha entendido que estamos en otro momento y que tienen que ser otros liderazgos, otro discurso, que se acabó ese momento, al menos así lo intuyo yo, de donde la democracia entró al mercado. Yo creo que tiene que haber otros principios y otros valores para reconstruir este país que prácticamente lo dejaron esa vieja clase política donde la democracia se volvió plutocracia, donde se compraban las elecciones y después se hipotecaba el país sin ningún pudor, como si todos fuéramos mercancía, nos vendieron, nos enajenaron y nos saquearon y nos entregaron. Yo apelo a que haya una oposición, bienvenida, cualquier régimen democrático necesita de una oposición, pero de una oposición con propuestas y con ideales. El ideal no puede ser el mercado como lo vi en estos últimos 40 años, la clase política, del partido que me lo ponga. Entonces, con eso te quiero decir que ya tuvo su oportunidad y no la supo aprovechar. Sí. Pues que vengan otras gentes que traigan otra visión de lo que es la realidad y lo que estamos viviendo en este momento. El antes y el después de la pandemia dejó al descubierto muchas cosas, que las sabíamos, que las intuíamos, pero que con la pandemia las puso al desnudo. Y entonces, en función de esa nueva dinámica, tenemos que generar nuevas políticas. Sí, cartucho quemado, dice la maestra Olga Armida Jesús, es Ricardo Anaya. Yo no sé a qué le llamen cartucho quemado, Juan Carlos, porque si en esa lógica observamos, entonces el cartucho de Andrés Manuel López Obrador se quemó también varias veces antes de llegar al poder, pero entonces no era cartucho quemado. Yo creo que hay que despojarnos de filias y fobias, Juan Carlos, para hacer un análisis pues lo más frío posible. Yo lo que veo aquí es a un Ricardo Anaya con un sentido estratégico de timing político. Sí. ¿A qué me refiero? Efectivamente, cuando en el horizonte tienes como única oposición, entre comillas, a un movimiento que se ha denominado públicamente, sobre todo en algunos medios y en las redes sociodigitales, como ultraconservador, como es Frena, cuando en la oposición tienes a un Felipe Calderón prácticamente en la lona, si no es que ya políticamente muerto, cuando en la oposición tienes partidos políticos de baja respiración, pues yo no entiendo por qué pueda regresar un político joven que efectivamente perdió una, puede perder otra, podrá ganar las siguientes, no lo sé, pero que no hay que olvidar que lo respaldaron 12.6 millones de votos. ¿Cómo regresa? Regresa a juzgar por lo que dice en el video con un libro de 12 capítulos que irá desgranando paulatinamente en una serie de videos semana a semana. Es un libro editado por Planeta sobre lo que él considera, y creo que legítimamente, como cualquier político, y se agradece que los políticos escriban, que lo que él considera no está haciendo bien el gobierno. Recurro al ejemplo del inicio de mi análisis. López Obrador también escribió varios libros en oposición a lo que él creía
que el modelo neoliberal estaba mal. Yo creo que hay que tener un poquito de memoria histórica, Juan Carlos, y poner a los personajes en su justa dimensión, porque pues, si no, no vamos a caminar bien en un análisis buscando la mayor objetividad posible. Es decir que yo creo que el sentido de timing lo tiene. ¿Cómo le irá a ir, con quién irá a jugar? Eso no lo sabemos todavía. Sí, es decir que Ricardo Anaya se está, digamos que posicionando o quiere posicionarse como la figura de la oposición en México. Yo tengo la impresión de que así es. Ante los extremos, ¿no? E insisto, me parece que es legítimo. Sí, ante los extremos, porque Gilberto Lozano, el líder de Frena, pues parece que no está bien de la cabeza, ¿no? No, es un extremo, definitivamente, o sea, es un extremo. Para empezar, un lenguaje le dice a los simpatizantes del presidente morenacos, imagínate. Sí, no, definitivamente, pues, o sea, definitivamente Frena no es el modelo a seguir en un asunto de oposición. Sí. Por eso yo creo que de manera más fría y más calculadora, y quiero pensar con muchísimas más ideas y más racional, Ricardo Anaya asalta la palestra cuando, insisto, Felipe Calderón, que era el único opositor así visible al presidente, está prácticamente derrotado después del palo que le dieron a su partido político. Sí, bueno, que es importante decir, no es toda la gente de Frena. Yo me estoy refiriendo a Gilberto Lozano, al vocero y al dirigente de este movimiento que, la verdad es que parece loco en sus mensajes, Olga. Mira, yo lo dejaría dado, para mí no es ocupar tiempo este tipo. Sí. Y ustedes ya lo dijeron muy bien. Yo quiero hacer unas precisiones en cuanto a la memoria histórica y en la justa dimensión. Precisamente apelando a la historia y a la justa dimensión, me voy a referir que si bien es cierto, y en este caso concreto, que no lo mencionó Jesús, pues se refería a López Obrador, que 3 veces la intentó, nada más para aclararle en términos de memoria histórica, que la primera se la robaron, la segunda la compraron, y la tercera no se la quitaron porque la estrategia fue distinta. Sabía que las instituciones electorales estaban desfondadas, que el Estado de Derecho deficitario, y no tuvo más elemento más que el tigre. Los 30 millones de gente que salió a votar es, con todo lo que se le pueda cuestionar a ese tigre, lo que le ha dado esa fortaleza. Ojo, por otro punto, estuvo insistiendo. Y una cosa, podrán comentarle muchos errores, una cosa que quedó de manifiesto, la convicción y el proyecto de nación. Eso no se lo pueden cuestionar a López Obrador. Convicción y proyecto de visión y honradez. Que todo lo que esté a su alrededor puede que no funcione, de acuerdo, pero en el caso de él, era hasta un derecho legítimo de una persona que había luchado, que había abierto brecha, que había tratado de exponer y de explicar hacia qué rumbo lo llevábamos y que fue coartado por las propias instituciones electorales, por la oligarquía económica y la oligarquía política que no lo dejaban llegar. El triunfo es del tigre y se tiene que atender al tigre, y por eso yo hablaba este muchacho tuvo la oportunidad de dar buenos resultados, de hacer una política distinta, no la política que desde anterior, pero bueno, en el 80 ya fue el descaro en términos de hacer una política a base de dinero, lo que digamos la plutocracia. Entonces, que surjan liderazgos de cualquier partido, bienvenido, y creo que hay gente en todos los partidos muy honorable y que desgraciadamente a veces son uno de los que menos les dejan llegar. Eso también, dentro de los partidos hay mafias, hay cuadros que deciden el qué y el cómo, y mucho de esa base puede ser una verdadera, auténtica oposición, pero que no le dan oportunidades. Sí, escucharon el mensaje de la gobernadora, Claudia Pavlovich, el domingo, Jesús, Olga, en este mensaje que con motivo de varias noticias falsas que salieron en redes sociales atribuyéndole a su familia política la compra de frigorífica Contreras y también a algunas situaciones que se han expuesto en redes sociales en torno al rancho propiedad de su suegro Sergio Torres, y pues salió la gobernadora a emitir un mensaje atribuyendo esto al inicio del año electoral y diciendo que ella no es la rival a vencer en el proceso electoral del próximo año y que así como hace 5 años la trataron, pues está preparada para lo que se venga en los próximos meses. ¿Alguna opinión sobre este mensaje, Jesús?
sí lo escuché, Juan Carlos. Te confieso que como decimos, me sacó un poquito de onda. No esperaba un mensaje de la gobernadora en ese tono. Lo entiendo perfectamente en la lógica de la estrategia de la comunicación política de vacunarse, si me permites la expresión, contra todas las campañas de lodo que se asoman ya a la puerta, que ya están algunas en operación, ya hay maquinarias funcionando para llenar de humo el escenario ahora que se acerca el 2021, y en esa lógica entiendo el mensaje de la gobernadora. Me recordó a la gobernadora, a la candidata Claudia Pavlovich del 2015, tratando de subir un poco el tono y como pintar una raya y tratar de defender en su discurso que en su gobierno no hay corrupción. Sí, Olga Armida, ¿le tocó ver este mensaje? Sí lo vi. La verdad es que pues no sé ni dónde termina la mentira, dónde comienza la verdad o a la inversa, es decir, definitivamente. De lo que sí, porque sí puede haber mucha especulación y como dices, eso forma parte de los escenarios que estamos viviendo, que lo primero es que empiezan a sacar los trapitos al sol, inclusive muchas de las veces difamando o no. Lo que yo sí cuestiono en términos del gobierno de Claudia fue la opacidad en las instituciones. Ninguna institución, llámese fiscalía como se llame, es autónoma. Sabotearon otras, el recién sabotaje que se le hizo al Consejo Estatal Electoral hace un par de meses. Todos esos organismos autónomos de repente salen quiénes son, uno sabe quién lo apadrina y a qué intereses obedece. Entonces yo creo que cuando se quiere trabajar así con esa transparencia, lo primero que se tiene que hacer es precisamente esos organismos que supone van a vigilar, las fiscalías, los organismos autónomos, llámese electorales o como le quiera llamar, que sean realmente autónomos. Mientras no haya esa autonomía en esos órganos, pues es una vacilada y se prestan para ocultar muchas cosas mal encasadas. De hecho, el consejero electoral Daniel Rodarte, Jesús y Olga, ayer, antier, en la noche, en un hilo de tweets en su cuenta de esta red social, informó que la Fiscalía General de la República estaba solicitando a través de un agente del Ministerio Público a la presidenta del Instituto Estatal Electoral información sobre dos consejeros electorales, sobre Arturo Quitazagua y sobre Daniel Rodarte, y sobre los tres magistrados del Tribunal Estatal, 3 de los 4 magistrados del Tribunal Estatal Electoral, 3 de los magistrados, o 3 magistrados del Tribunal Estatal Electoral, para ser precisos, 3 magistrados del Tribunal Estatal Electoral, datos personales, fotografías y demás, y que ayer se presentaría ante la Fiscalía General de la República a averiguar qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo. Acusa Daniel Rodarte de algún intento de la Fiscalía General de la República de socavar al Instituto Estatal Electoral, de un lado y del otro, ¿no, Jesús? Un caso rarísimo, Juan Carlos, porque dice Daniel Rodarte en su cuenta de Twitter, y lo he leído en algunas columnas, pues que fueron al Ministerio Público y que les negaron información. Entonces, pues la duda es de qué los están acusando, qué están señalando. Sigo pensando que también es otra estrategia para enrarecer el ambiente con miras a lo que sigue el 2021. Ojalá sea atendida institucionalmente esa petición que hace el consejero Rodarte y la consejera Tadei de un posicionamiento para saber qué es lo que está pasando ahí, porque a menos a mí en lo personal no me queda claro. Sí, son 2 de los 3 magistrados, es correcto, son 2 de los 3 magistrados y el secretario del Tribunal Estatal Electoral, ¿no? Sigifredo. Y los 2 consejeros. Sí, y Patricia Salazar es una de las magistradas, ahorita Leopoldo González es el otro magistrado del que están solicitando información, y Sigifredo, ahorita me voy a acordar el nombre, es el secretario del Tribunal Estatal Electoral del que están solicitando información, que son ubicados estos personajes del Tribunal Estatal Electoral y estos consejeros como parte de los jinetes del apocalipsis y demás, así les dicen, pues, ¿no? Olga. Pues bueno, conozco por dentro cómo se las gastan en esos organismos. Por fuera los conozco, les recuerdo nada más porque el Comité de Participación Ciudadana, cómo estuvo, si tienen la memoria fresca, cómo estuvo, quiénes llegaron y por qué no llegamos nosotros. Sí, al contrario, fuimos difamados. Y cada evento que se ha dado, o se hace en lo oscurito, o se hace de esa manera,
el golpe de Estado que pretendieron dar hace un par de meses en el Consejo era más que suficiente para ir preparando las condiciones electorales. Es decir, despojan a la presidenta de las facultades y se la llevan, ¿no? Que uno sabe perfectamente bien cómo llegaron y qué personajes y qué padrinos están de cada uno de ellos. Entonces, qué certeza, qué transparencia nos garantizan esas instituciones, con todo el respeto. Sí. Que yo pertenecí a una ¿Y de será ellas. esta la respuesta de Morena? Estas solicitudes de información de la Fiscalía General de la República, ¿será la respuesta de Morena ante ese intento de socavar la autoridad de la presidenta Guadalupe Tadei hace unos meses en el Congreso del Estado por parte del PAN y del PRI? Pues de bote pronto esa pudiera ser una lectura, ¿no? Sí. Sí, o sea, igualito, pues van a responder igualito, entonces. Seguramente. Sí. Bueno, esto apenas empieza, ¿verdad? Totalmente. Esto apenas empieza. Compre palomitas, mi querido doctor. Sí. Esto apenas empieza, en fin. Va a estar larga la película, interesante. ¿Vieron la portada de Tribuna ayer? Sí. ¿Alguna lectura a la portada de Tribuna? No, ¿qué trataba? No. Pues le echaron todo el caballo encima a Alfonso Durazo de las muertes en Cajeme. Mira, Juan Carlos, y en redes pues le quisieron atribuir eso a Ricardo Burs. Pues es que es evidente, ¿no? Sí. Es el dueño del periódico y pues en esa lógica pues así se podría pensar. Pero Sin dijeron, embargo, luego ahí dijeron, ¿por qué no metieron a Claudia Pavlovich, por ejemplo? O al alcalde Sergio Pablo Mariscal. Es que ese es un punto. Algunos de los nombres, sí, porque así la titularon, de los nombres que ya aparecen y los diferentes tipos de delitos, no eran solamente competencia del gobierno federal. Sí. Esa fue una lectura que se hizo. La otra, que es desde el punto de vista periodístico, excuso decirte, me pareció muy poco original, toda vez que hará que un par de meses el New York Times hizo un ejercicio muy similar con los muertos por COVID en Estados Unidos, ¿lo recuerdas? Sí, claro. Idéntico, pero por los muertos por coronavirus. Sí. De hecho, yo no la había visto la del New York Times y me la refirieron porque yo subí la portada de Tribuna porque me pareció original el diseño de la portada de Tribuna, pero resulta que no, que es una copia de lo que hizo el New York Times. Muy reciente, pues. O exactamente. Sea, el estilo de la portada es una copia vil. Esto sí con un análisis periodístico frío, sin filias y sin follas políticas de que si Ricardo le pega a Alfonso y Alfonso le va a contestar. O sea, desde el punto de vista solamente periodístico, la portada es un émulo de la portada que hizo el New York Times hace un par de meses más o menos. Sí. Bueno. No la vi. Ahí se la mando, maestra. Bueno, muchas gracias, Olga Armida Grijalva. Muchas gracias, Jesús Moreno Durazo. Contrario. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Gracias a ustedes. Reporte 100.